Gracias por continuar en Expectativa Noticias y como lo dije en un inicio de este espacio, es jueves y se encuentra con nosotros el señor Eleodoro Juárez para tocar temas de interés acerca de lo que está sucediendo aquí en nuestro México, situaciones relevantes pero que al mismo tiempo incluyen a los Estados Unidos. Señor Eleodoro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mireya. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Un día bastante cálido. Sí, no estuvo frío, estuvo más bien templado ahora. Quizá más tarde haga frío, pero ya para mañana y pasado sube la temperatura. Tregua nos sigue dando el clima aquí en Ciudad Juárez. Señor Eleodoro, vamos a hablar de un tema que da mucho hilo que soltar y es acerca de la detención de Genaro Luna García, quien fuera exsecretario de Seguridad en la época de Felipe Calderón. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué, si los delitos se cometieron aquí en México, por qué se da la detención allá? ¿Qué hizo él allá? Bueno, es la noticia que se ha dado últimamente, pero no es un caso que digamos aislado, sino que forma parte de una serie de eventos que se han dado prácticamente al mismo tiempo, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Me parece que todo llegó a raíz de la visita del Procurador General o Fiscal General de Estados Unidos aquí a México. Esa visita me parece que trataron todos estos temas. Me imagino que hasta la detención de García Luna, la firma de los acuerdos modificatorios del Tratado de Libre Comercio, la salida del señor Evo Morales de México, el no declarar terroristas por el momento a los cárteles de la droga mexicanos. O sea, me parece que todo se dio en una negociación en combo, donde las presiones vinieron de Estados Unidos y nosotros salimos ganando en algo. Con el Tratado de Libre Comercio evidentemente era necesario, pero me parece que las negociaciones, quien tomó la tajada de león ahí fueron los Estados Unidos. O sea, en los Estados Unidos tienen muchas formas de presionarnos. Sí. Con lo que sucedió con los LeBaron, con lo que sucedió con la imprudencia de ir por Evo Morales y ofrecerle asilo político aquí en México. Sin que él lo haya pedido. Nos pusimos de pechito con los Estados Unidos. Recuerdo cuando llegó aquí Evo Morales, lo platicamos en este mismo espacio, les dije, sin ser profeta, pero pues viendo la situación y analizándola, es por poco tiempo el que va a durar Evo Morales aquí en México, porque aquí es muy vulnerable para una extradición. Fácilmente Estados Unidos le sacan una orden de aprehensión por motivo de lo que sea, hasta de las drogas, que Bolivia es un productor de coca extraordinario. Y en Bolivia pudieran también sacar alguna orden de aprehensión por motivo del fraude electoral que ellos dicen que cometió. Entonces aquí era muy vulnerable, pero cuando viene el fiscal general de Estados Unidos, me parece que al siguiente día salió Evo por donde no cupo el gato. Y se va a Cuba para tratarse alguna enfermedad, dice un chequeo, porque aquí en México no hay médicos. Entonces sale con una rapidez extraordinaria y un poquito enojado, me imagino. Y creo que de ahí está pidiendo asilo en Argentina, ahora que se inaugura otra vez o retoma un gobierno izquierdista de la misma línea de Evo Morales, pero todo partió a partir, valga la redundancia, de la visita que hizo el fiscal, que venía bien instruido para ver todos esos asuntos. Entonces, México, ¿qué ganó con esto? Que Estados Unidos no declare por lo pronto terroristas a los cárteles. ¿Qué sacó México de bueno con esto? Que se firmara el Tratado de Libre Comercio, aunque, bueno, las modificaciones, aunque en condiciones desventajosas. ¿Qué pudo haber sacado México con esto? Que detuvieran a García Luna allá, lo investigaran allá, lo juzgaran allá, y pues cooperar México y Estados Unidos para, con esa orilla de la madeja, seguir instaurando procesos en contra de otros que seguramente estarán vinculados con García Luna. Ahora, a Genaro García Luna se le acusa de haber recibido dinero por parte del Chapo Guzmán, quien está detenido, quien ya dio sus declaraciones y pues lo ha de haber incluido ahí entre toda esta parte de cómo se manejaba su negocio, y también se le están adjudicando muertes de algunas personas aquí en México.
pero la detención se da en los Estados Unidos. Se dice que probablemente vaya la condena de García Luna de los 10 años a cadena perpetua. Han sido graves los delitos que ha cometido, pero allá, ¿qué ha hecho García Luna? Bueno, posiblemente alguna declaración falsa, algunos recursos que ha llevado que no ha declarado. Allá en Estados Unidos lo detienen a uno por una infracción de tránsito y le sacan todo el catálogo penal que tengan y delitos que puedan inventar. Tenían motivos, pero los principales son las declaraciones, creo, del Chapo Guzmán y del hermano de ¿quién? Del Mayo Zambada, de 2 delincuentes declarados, confesos, condenados. Incluso creo que para la extradición de este hermano del Mayo Zambada participó García Luna, entonces evidentemente que aquel caballero le trae coraje, pero allá las declaraciones, sí, las declaraciones de los delincuentes como que tienen mucho valor, porque eso le permite a Estados Unidos ceder en cuanto a la penalidad, pero investigar de manera más efectiva a cómplices, a gentes que están vinculados y sobre todo pues gente del gobierno. Recuerde que hay delincuencia organizada porque intervienen particulares, civiles, digamos así, con entes de gobierno, con funcionarios de gobierno, hasta a veces al más alto nivel. Por eso es delincuencia organizada. Entonces a Estados Unidos no le interesa solamente detener delincuentes vulgares, por así decirlo, sino que quiere ir a los de cuello blanco, a los que están en el poder y que son cómplices de ellos, que son encubridores de ellos. Y aquí García Luna pues es un pez gordo que ellos tienen allá. Lo malo aquí para nosotros como mexicanos es que los delitos los cometió aquí, los sobornos los recibió aquí, los cárteles de la droga que él protegió por esos sobornos fue aquí. Si es cierto lo que dicen estos delincuentes y si logran probar esta circunstancia, pero es Estados Unidos el que investiga y es Estados Unidos el que juzga, finalmente por delitos también cometidos aquí en México que nos afecta precisamente a los mexicanos e indirectamente a los Estados Unidos por la protección a los cárteles de las drogas en virtud de esos sobornos que ellos tuvieron para con García Luna. Y yo me pregunto, ¿por qué el gobierno mexicano, siendo tan capaz, este gobierno que llega tan honesto, que está en contra de la impunidad, ¿por qué tiene que ser Estados Unidos quien investigue, quien juzgue y quien sí condene los delitos que él cometió aquí? Entonces, es una vergüenza esto. Están presumiendo aquí en México del presidente de la República que fue detenido este señor corrupto, pero fue detenido por los vecinos. Sí. Entonces, ahora, señor Eleodoro, ¿será que se interesa más por la detención de todos estos criminales, por darles algún nombre, Estados Unidos, porque allá sí se hace valer la ley? Porque hemos muchas veces visto aquí en México que cuando no se dan fuga, pues a lo mejor la detención no se realizó en momento y forma, fue algo ilegal, los dejan salir y no están purgando las condenas. Hemos visto esos grandes errores que tiene la justicia aquí en este país. Sí, en Estados Unidos son más justos. En esto también tienen sus detalles, sus grandes detalles, pero de alguna manera ya se proponen algo y lo logran. En México la justicia pues está muy contaminada, desgraciadamente. Aquí los testigos protegidos, por ejemplo, a veces son grandes delincuentes y sin embargo como testigos protegidos tienen toda la benevolencia del gobierno y de la ley. Y aquí en Chihuahua tenemos tienen una buena vida, un ejemplo. ¿Siguen teniendo lujos? Sí, por ejemplo aquí en Chihuahua todo lo que los fraudes, los robos, la corrupción cometida en contra de los chihuahuenses, en contra de las finanzas públicas, pues pasaron por un personaje, a fuerzas pasó por su firma y sin embargo como testigos protegidos son unas blancas palomitas, pero ese testigo protegido que es un delincuente porque por ahí pasó todo, al momento de echar de cabeza a los demás, pues él queda como exonerado y los demás pues condenados y de una manera a veces un tanto brutal, y ni siquiera los meros, sino los segundones. En Estados Unidos también tienen beneficios para los delincuentes. Cuando se convierten en testigos, les dan una atenuante de sus penas. Sí, y es lo que va a suceder si ahora Genaro García Luna pues suelta la sopa, como lo dice. Es una cadena, es una cadena.
Es una cadenita, porque fue funcionario desde Ernesto Zedillo, en el CISEN, fue funcionario con Vicente Fox, jefe de la AFI, ¿Y qué tal? y fue funcionario con Felipe Calderón, secretario de Seguridad Pública, y en ese camino a veces se contaminan, a veces se corrompen, pero no son solitos, no es un ente aislado. Es un trabajo en Es equipo. Es una madeja. Ahora, ¿qué tal desempeñaba él sus labores en estos sexenios pasados? ¿Qué era lo que se escuchaba de él? Porque estaba de secretario de Seguridad en uno de los momentos más difíciles para Ciudad Juárez, cuando estaba la violencia, vaya, como en estos momentos, ¿no? Que había miles de muertos al año, que cada mes la cifra de personas a las que se les quitaba la vida iba a la alza, o sea, no se veía que fuera nada a la baja. Bueno, hubo una guerra en contra del narcotráfico, contra los cárteles de las drogas, pero me da la impresión de que protegían a unos y atacaban a otros. O sea, sí se combatió el narcotráfico de unos, pero creo yo que de alguna manera protegerían a otros. Ahora, ¿qué tan contaminado pudiera estar en esto Felipe Calderón? Quién sabe, yo sí le daría el beneficio de la duda a Felipe Calderón en cuanto a las cuestiones del narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque, mire, hombres como García Luna son sumamente astutos, ya tienen toda una carrera, saben la forma de presionar, saben la forma de chantajear, saben la forma de hacer sus cosas sin dejar mucha huella aquí. Y a veces el presidente de la República no puede andar en todo. Es como si le dijéramos al señor presidente de la República: usted estaba enterado de que su embajador en Argentina le gusta robar libros. Bueno, esto es pequeñito, pudiéramos decirlo, sí, pero así como esto es pequeñito, claro que no estaba enterado, por supuesto que no estaba enterado. Ahora todos para exonerarlo, porque la justicia tiene dos varas. Sí. Para exonerarlo, ahora todos desde el presidente de la República dicen que ellos en algún tiempo de su vida también robaron libros. Entonces, así está la situación. En la dos varas para justiciar, una para los amigos y otra para los enemigos. A los amigos les pegan con el chal y a los enemigos pues con espada y demás. Seguirán dándose más detenciones y no solamente aquí en México, como lo hemos visto, fue el Bester Gordillo, que ya está libre, que sus cuentas ya fueron liberadas, que sus propiedades también ya fueron liberadas. Está Rosario Robles, quien todavía está bajo investigación. Mire, Rosario Robles quizás sí cometería algún delito, pero ahí está más bien por venganza. Recuerde que aquel que agarraron con las mochilas de dinero, es dinero que le llevó el novio o la pareja sentimental de Rosario Robles. Y pues la odiaron para toda la vida, y ahí le digo dónde están las dos medidas. Aquel que lo agarraron con mochilas de dinero, ni quien lo persigue, es funcionario federal. Y a Rosario Robles, ahí está en la cárcel. A mí me parece que lo de Rosario Robles es más una venganza política que un verdadero deseo de hacer justicia. ¿Algún porque tipo de justicia? Si quisieran hacer justicia, hay otros peces más grandes que ella, y parece que a ellos todavía no los han tocado. Creo que sí van a venir investigaciones en México para muchísimos, sobre todo enemigos políticos. Pero también creo que en México a todos esos corruptos que ahorita están en funciones, por ser amigos, los van a justificar, como al que roba libros, pero sí, de alguna otra manera. En aquel tiempo dijeron de este amigo que recibió las mochilas de dinero, dijo el señor presidente de la República, aunque era para sus campañas ese dinero, esto es un complot, y quedó en complot. Entonces, justifican en ellos lo que duramente señalan y castigan en los demás. Pero todo esto que nos ha sucedido, detención de García Luna, la firma de las modificaciones al Tratado de Libre Comercio, la salida de Evo Morales, el no declarar como terroristas a los delincuentes organizados. Bueno, pues todo se da en el mismo campo de esa negociación, donde me parece que cedimos mucho y ganamos algo. Sí ganamos, pero cedimos mucho los mexicanos con las presiones de Estados Unidos, y pues ante la cierta, ¿cómo le pudiera decir?, lo chamaquean mucho a los secretarios de Relaciones Exteriores,
a los diplomáticos, los chamaquean muchos y ellos se chamaquean también solitos. Esto nos puso de pechito con Estados Unidos cuando trajeron a Evo Morales, pero qué necesidad había de hacer eso. Y pues todas las cosas, creo que siempre en nuestras relaciones con Estados Unidos salimos perdiendo. Bueno, pero ya el Tratado de Libre Comercio era algo necesario. Pues son vecinos y están más grandotes que nosotros. Pero fíjese, hoy que decimos que tanto se ataca el neoliberalismo, la cerecita del pastel del neoliberalismo que se dio en su máxima expresión con Salinas de Gortari fue el Tratado de Libre Comercio. Entonces, odiamos a los neoliberales, pero estamos dejando el neoliberalismo intacto. La joya de la corona del neoliberalismo es el Tratado de Libre Comercio. ¿Beneficia o perjudica? Beneficia. Yo digo que ¿En qué aspecto? Pues el Tratado de Libre Comercio es el país con mayor producción, vamos a decir, en el mundo. Lo tenemos aquí como vecino, pues a nosotros nos conviene ese tratado. Nada más que a veces hay que negociar en un convenio. Que sea un bien común. En una negociación se cede por ambas partes para poder ganar algunas otras cosas. Es un 50 y un 50%. Más o menos, pero aquí México cedió más de lo que ganó, pero de todas maneras, sí nos conviene el Tratado de Libre Comercio a nosotros, aún en esas condiciones, pero yo insisto, es la joya de la corona de los neoliberales, el Tratado de Libre Comercio. Pues eso es lo que se da después de esta detención tan importante como los está manejando de Genaro García Luna. Y vamos a ver qué es lo que sucede con las declaraciones de este exsecretario de Seguridad allá en el tiempo de Felipe Calderón. Vamos a ver qué es lo que dice él y ver si a raíz de esto se siguen dando más detenciones, si esta madeja se va desembarañando aún más y ver cuáles son los resultados, pero nada más con las autoridades de los Estados Unidos. Aquí en México no, porque si hubiera sido, pues se hubiera dado esta detención antes, en su momento. Ahora vamos a cerrar rápidamente este espacio con algo, señor Eleodoro. El día de ayer se inauguró el Paseo de Juan Gabriel. 7 millones de pesos se invirtieron en este paseo. 7 millones de pesos que se pudieron haber utilizado para algo más. ¿O 7 millones. 7 millones. Lo chapearon con oro, seguramente. Es esa callecita, ese callejoncito que sí, está, no a recuerdo. Un lado de la casa que está aquí en Avenida 17. ¿Qué calle es? No me acuerdo. No está recuerdo. Enseguida de la Perú, la calle. Ese lado. 7 millones es mucho. Se me hace demasiado. Bien por el paseo ese, es una casa icónica, mucha gente la visita, aunque sea por fuera. Yo ahí viví por la calle Perú, a media cuadra de la casa de Juan Gabriel. ¿Le tocó conocerlo? Él me dio un poder para un asunto que le manejamos en aquel tiempo, allá donde construyó el SEMJASE, la casa de música. Por ahí tenía yo amigos y amigos de él y quiso que le atendiera ese asunto. Y lo atendimos y nos fue bien, gracias a Dios. Pero ahí lo teníamos de vecino, ahí vivía él cuando menos un tiempo, en lo que vivíamos nosotros por la Perú entre 16 e Ignacio de la Peña. Entonces ahí lo teníamos de vecino. Juan Gabriel. Está bien que se haya hecho este camino camino a Juan Gabriel, que se reconstruyan algunas zonas de la zona centro, pero también siento yo que no es tan interesante que le inviertan tantos millones de pesos. O sea, sí que se le destine cierta cantidad, pero algo más se puede utilizar en tantas necesidades que se tienen aquí en esta ciudad. Yo pienso que ahí está bien lo que hicieron, pero hubieran pedido la participación de empresarios, del pueblo, por así decir, porque Juan Gabriel pues era del pueblo y se pudo haber invertido entre el municipio, el estado, el pueblo para un hijo del pueblo. No nació aquí, pero pues él quería Juárez como si fuera su tierra de nacimiento. Aquí se formó, aquí se creó. Alberto Aguilera era de Michoacán, Juan Gabriel era aquí de Juárez. 7 millones, bueno, en lo que he visto está muy bonito, pero se me hace un poquito alto el precio. La calle Colombia. Es la Colombia, sí, es la calle Colombia. El camino exactamente. Juan Gabriel. Ahora, pues son muchas personas las que vienen a ver la casa de Juan Gabriel. Está bien porque ese camino pues va a resaltar aún más a Juárez, con el divo que se tenía aquí, pero
tanto dinero, señor Eleodoro, hay baches, el alumbrado público. Sí, no era una obra prioritaria, definitivamente no lo era, pero ahorita los gobiernos se están distinguiendo, muchos, sobre todo municipales, por hacer obras no prioritarias. O sea, yo pienso que todo lo que hace un gobierno municipal ante los pocos recursos que tiene, deben de ser obras necesarias y dentro de lo necesario, lo prioritario y dentro de lo prioritario, lo más útil. Esto es bonito, de acuerdo, pero seguramente hay otras prioridades, entre ellos los baches, nuevas vialidades, alumbrado público. Y hacer estas cosas está bien, pero no invertirle tanto dinero, sino más bien buscar que el pueblo participe, porque insisto, Juan Gabriel era, digámoslo de esta manera, un patrimonio del pueblo, artísticamente hablando. Así es, y nos quedamos con estas imágenes, bueno, no imágenes, nos quedamos con este legado que está dejando él y que se le sigue reconociendo aquí en Ciudad Juárez, creo que más que en su pueblo natal. Porque sí, ya ve que del Paso directamente vinieron aquí a la casa de Ciudad Juárez con las cenizas, en donde se le hizo ese primer homenaje aquí en este país. ¿Nos quedamos con eso? Pues era un hombre de la Juárez, un hombre de Juárez. Y de la Juárez. De Juárez y de la Juárez, sí. Y que le tocó, tuvo el honor de conocerlo. Y él quería mucho a Juárez y le cantaba a Juárez y era un hombre súper, súper querido. Aquí todavía honramos mucho la memoria de este gran cantante y compositor. Así seguirá siendo. Nos quedamos con eso, señor Eleodoro, claro, por el camino de Juan Gabriel aquí en Ciudad Juárez. Vamos a realizar una pausa. Al regresar tenemos más información que darle a conocer en Expectativa Noticias.